Hola, bienvenidos al video número 20 de nuestro curso Control de Proyectos con Microsoft Project. Ok, siguiendo en este caso con la ejecución del proyecto y el informe que estamos controlando, en este caso en Project, vamos a ver entonces algunos elementos adicionales. Fíjense, hasta ahora hemos avanzado en nuestro proyecto hasta la tarea de instalación de servicios temporales de provisionamiento de agua con un 100% de avance. Ok, esta tarea tenía planificado en un lapso de tiempo de 4 días y fíjense que se ejecutó a tiempo, o sea que no tenemos variaciones en cuanto a elaboración, pero esta tarea tenía un presupuesto igualmente de 180.000 bolívares y se ejecutó de acuerdo al plan. Ok, con un lapso de tiempo de 4 días. Recuerden que como es un contrato no tiene ningún tipo de control de trabajo, sino que esa información, en este caso el control de trabajo lo maneja el proveedor o el subcontratista. Ok, ahora viene a instalar la oficina en el solar. Fíjense, para instalar la oficina solar también tenemos un flete y oficinas portátiles. Fíjense, aquí tenemos dos gastos y él nos prometió instalarla en 3 días. Ok, aquí tenemos los costos de la línea base. Ok, el real en este caso de 500.000 bolívares, 700.000 bolívares, y en este caso fíjense que el está completado de 100%. Ok, si nos vamos a la vista de tabla, por ejemplo, visión general del proyecto, fíjense que tenemos entonces que la tarea se ejecutó un 100%. Recuerden que el físico debemos colocarlo nosotros manual, si se completó el objetivo completo. Ahora hay una tarea administrativa que es contratación de personal, donde el encargado es un analista de recursos humanos, ¿okay? Y que el trabajo planificado es de 40 horas. En este caso, supongamos que la tarea se ejecutó a tiempo, colocamos 100% completado, aceptar, fíjense que automáticamente aparece completado y vamos a colocar el físico completado que es 100, no aparece ningún tipo de variaciones porque se realizó de acuerdo al plan. Ya con esto fíjense que ya comenzamos con algunas tareas ya de la fase de traslado lugar de trabajo. Hasta ahora con el informe llevamos un 55% de avance de la fase. El trabajo completado es de un 6% y el físico completado solamente se carga al nivel de las tareas específicas. Okay, esta fase tiene un trabajo de 672 horas. Okay, si nos vamos al control de trabajo, fíjense que de las 672 horas hasta ahora se han ejecutado solamente 40, quedando por ejecutarse 632 horas. La primera tarea que tenemos con el hito inicio de las obras en el terreno es establecer las líneas y grados de punto de nivelación. Aquí tenemos un equipo obrero, okay, con un trabajo planificado de 200 horas. Supongamos que en este caso el trabajo requerido para completar la tarea no fue 200 horas, sino que a lo mejor necesitamos 250. Entonces vamos a quedarnos aquí a la vista de trabajo y vamos a informar que el trabajo requerido al finalizar esta tarea fue de 250 horas de trabajo y la tarea se completó en un 100%. Esto va a implicar una variación en tres elementos. Duración, ok, duración, vamos a ver acá. Dice que tenemos una variación entonces si le colocamos 100% a establecer líneas de punto de nivelación, tomando en cuenta que el trabajo requerido no fue 200, sino 250 horas, ok. Y el trabajo real que se ejecutó fue 250 horas. Vamos a informarlo acá, aceptar, y ahora fíjense que hay una variación de 50 horas. Eso implica que la tarea se ejecutó en un tiempo mayor, se le requirieron 6.25 días para ejecutarla. Entonces aquí tenemos también entonces, si nos vamos a las tablas, tenemos entonces en cuanto al presupuesto, tenemos una variación en la tarea de establecer las grados y punto de nivelación de 22.000 bolívares, aumentando el presupuesto. Okay, entonces ahora el presupuesto era de 88.000 bolívares, pero tenemos una versión de 22.000 bolívares positiva, lo que implica que el costo de la tarea ahora aumentó a 110.000. Se ejecutó un 100% en la parte financiera, no falta nada por ejecutar. Y desde el punto de vista de duración también implica una variación de 1.25 días positivo, terminando la tarea con 6.25 días de duración. Y fíjense ahora cómo esto afecta de alguna manera a las tareas posteriores. Vamos a ver. Fíjense que afecta en un día y a veces hasta un día y medio y 2 días a las tareas posteriores, de acuerdo a cómo esa tarea se involucra o se relaciona con otras tareas. El cercado perimetral tiene dos elementos, la cerca perimetral y el equipo obrero. Fíjense este caso en particular y me gustaría hacer un poco de análisis acá. En el caso de que el proyecto sea un proyecto basado en APU, fíjense que muchas veces, por ejemplo, los proyectos en Venezuela se basan en partidas, ¿no? Y las partidas de una vez ya tienen incluido la actividad que se va a realizar y la partida ya tiene el costo de la mano de obra, del equipo, los materiales, los gastos administrativos, toda la información la carga la partida. En este caso, supongamos que preparar el solar, el cercado perimetral ya es una partida, ¿ok? Si voy a quitar un momento acá la división, vámonos a vista, voy a quitar la parte de los detalles y nos vamos a cambiar entonces en tareas a la hoja de recursos. En la hoja de recursos, fíjense que el cercado perimetral tiene un costo
de la partida, porque es una partida, tiene un costo de 50.000 bolívares por metro. Pero estos 50.000 bolívares ya incluye la mano de obra, el material y el equipo que se requiere para hacer un metro de cerca perimetral. ¿Qué pasa? Que si yo me voy a la vista de diagrama de Gantt, esa tarea, cercado perimetral, ¿ok? Si yo le cargo el material, vamos a mostrar aquí nuevamente la división. Fíjense que tiene el cercado perimetral con 300 metros, ¿ok? Lo que involucra un costo, si nos vamos a la vista de costo, por ejemplo, involucra un costo de 15 millones de bolívares. Pero como ya está la mano de obra incluida en la partida, ¿cómo hago para controlar el trabajo? Fíjense que yo tengo 10 obreros y el trabajo requerido para estos 10 obreros son de 400 horas. El problema es que cargar a los obreros también se genera un costo, ¿ok? Para ese obrero, fíjense que acá, por ejemplo, el costo, se generaría un costo. ¿Qué hicimos nosotros acá? Nosotros cambiamos la tarifa del equipo obrero en una tarifa que tuviese igual a 0, que fue lo que hicimos en el caso en los videos anteriores. Por eso acá es que el costo no se ve reflejado del obrero. Pero me interesa sí manejar el trabajo, porque es parte del monitoreo que hago del trabajo planeado en el cronograma de trabajo. Entonces, quería hacer la salvedad aquí de esta actividad, la cual manejamos entonces una partida, que es la partida cerca perimetral, que es la que me tiene, que me controla el costo, y el trabajo en este caso lo controlamos con el equipo obrero con una tarifa igual a 0. Y tenemos unas 400 horas, y basado en que un trabajo que lo van a hacer 10 personas, se demoran 5 días en hacer el cercado perimetral. Si vemos, por ejemplo, la tabla si nos vamos a la tabla, por ejemplo, control presupuestario, aquí tenemos entonces el monto de la cerca perimetral. Vamos a buscarlo acá abajo, aquí está la construcción de la cerca perimetral de 15 millones de bolívares, que debería cuadrar también con el presupuesto en este caso del proyecto, que se manejaría en programas, por ejemplo, en Venezuela como Lulos o Maprex. Ahora, supongamos que esta tarea se ejecutó, ¿ok? Pero al final no la ejecutaron 10 personas, sino que la ejecutaron solamente 8 personas, fueron los asignados a la tarea. Ahora, como son menos personas, fíjense que la duración va a ser mayor. Ok, ahora la completa entonces el trabajo en 6.25 días. Y el cercado no fue de 300 metros, sino que se utilizaron para la cerca, se utilizaron, en este caso, en materiales, fueron 320 metros de cerca. Entonces colocamos acá los 300 metros de cerca que utilizamos. Y vamos a ver entonces que vamos a tener una variación de costos, pero también vamos a tener una variación de duración y de trabajo. Aceptar. Vamos a colocarle aquí que se completó un 100% y observen las diferentes variaciones que se generan ahora. Una variación de 1 millón de bolívares en el costo del proyecto, lo cual implica ahora que este proyecto tiene una variación completa de 1.092.000 bolívares. Y si seguimos con ese comportamiento, este proyecto va a costar a finalizar 30 millones, o sea, 575.000, pero esta información la vamos a obtener posteriormente cuando apliquemos el método de valor ganado. Fíjense que hay existido una serie de variaciones presupuestarias y yo puedo hacer una estimación de cuánto sería el costo estimado a finalizar de acuerdo al comportamiento que ha tenido el presupuesto del proyecto. Y por ejemplo en la tabla de trabajo, fíjense que aquí también en la cerca perimetral, también tenemos acá entonces una variación de trabajo. Fíjense que aquí el trabajo no varió porque son las 400 horas, pero sí hubo una variación en este caso de la duración. La tarea, fíjense, el secado perimetral tiene una variación de 1.25 días, ya que la van a hacer menos personas de lo que estaba planeado, pero con la misma cantidad de trabajo. Entonces, fíjense que a medida que vamos avanzando, van surgiendo diferentes variaciones de tiempo, de trabajo y en este caso inclusive de costo. La otra tarea es contratación del personal. Fíjense que también hay un analista de procura. Aquí hay un costo directo y un costo indirecto. Si avanzamos la tarea un 100%, recuerden que siempre va a quedar una parte sin avanzar, que es la parte del flete, porque aquí hay elementos mixtos. Nos vamos a costo y fíjense que todavía el flete, aquí quedan restantes 800.000 bolívares. Informo cuánto gasté de flete. Supongamos que fueron 800.000, pero tengo que reportarlo. Y ahora sí, cuando me voy al control presupuestario, fíjense que no queda nada para ejecutar de la tarea traslado de maquinaria, 0 bolívares. Recuerden siempre, cuando son tareas que tienen recursos directos e indirectos, avanzar la parte de recursos del costo fijo o indirecto manualmente. Allá a este punto, fíjense que hemos avanzado hasta la contratación y traslado de maquinaria con un 100% de completado y vamos ya en el 20 de septiembre. ¿Okay? El 20 de septiembre es el informe que estamos haciendo de avance. Recuerden que ese avance o ese informe que vamos a hacer el avance del proyecto, debemos hacerlo con un periodo uniforme. Es lo recomendable, por ejemplo, que lo se hagan a mensuales o semanales o quincenales o diarios, pero siempre con un periodo uniforme. Ahora,
¿Cómo yo registro estos datos formalmente en el sistema? Debemos registrar cuál es la fecha de actualización de este proyecto. Para eso nos vamos a ir a proyecto, menú proyecto, y debemos actualizar los datos del proyecto hasta esta fecha. ¿Hasta qué fecha? Fíjense, estamos informando el avance del proyecto hasta el 20 de septiembre del 2017. En mi caso, esta es la fecha en que estoy informando el avance, que es la última tarea. Tenemos entonces que irnos al menú proyecto, estado, y actualizar el estado del proyecto. Quiero actualizar el estado del proyecto si queremos que inclusive fíjense que aquí te aparece actualizar trabajo completado por porcentaje completado, o solamente las que tengan 0 al 100%. Si hay tareas que estén a este corte avanzadas en forma parcial, yo quiero que también me las calcule por porcentaje completado a esta fecha, o si yo quiero solamente me reporte las que se completaron o no se han completado a esta fecha. Si hay una tarea que se ha completado en forma parcial, yo voy a decirle que esa tarea entonces me diga el avance, por ejemplo, parcial de la tarea. O si solamente quiero las tareas que se completen ya al 100% de esa fecha. Ok, en este caso la fecha de avance va a ser o actualizar al 20 de septiembre. Buscamos entonces acá, le decimos que esta fecha es a septiembre 20. Septiembre 20, buscamos entonces acá en la mano que es septiembre 20 y aceptar. ¿Qué pasa? Que ahora se registra formalmente estos datos en el sistema y, por ejemplo, ahora sí puedo tener algunos indicadores. Fíjense que estamos en la parte presupuestaria. Cuando tú actualizas los datos, él comienza a hacer algunos cálculos. Fíjense, por ejemplo, ahora, cuando yo actualizo los datos, esos registros le sirven a él para hacer cálculos como los siguientes. Fíjense en la parte presupuestaria. Tengo una columna que se llama costo estimado al finalizar. De hecho, esa columna forma parte del método valor ganado. El costo estimado al finalizar, indica el costo total esperado de una tarea. O sea, es una tendencia. Y parte de una fórmula, que es una fórmula que involucra varios elementos, como por ejemplo el costo de la línea base multiplicado por el costo presupuestado del trabajo realizado entre el índice de rendimiento del costo. Ya me hablaré un poco de eso, pero fíjense, aquí tengo un indicador clave. El proyecto hasta ahora tiene un costo total de 30.560.000. Tenía previsto un presupuesto de 29 millones. Si seguimos con esta tendencia de estas variaciones presupuestarias, este presupuesto me va a costar al finalizar 31.336.888,02. Son algunos elementos que yo puedo ver, por ejemplo, utilizando algunas predicciones de Project basadas, por ejemplo, en el método del valor ganado, y puedo evaluar la salud del presupuesto o en este caso del trabajo del proyecto completo a esta fecha, ¿no? A la fecha de que estoy haciendo el avance, que es el 20 de septiembre. ¿Qué tabla me muestra esos indicadores? Tenemos que cambiarnos entonces a que era vista, tablas, y una tabla que se llama la tabla. Fíjense que no aparece en estas tablas iniciales, sino en más tablas. Y vamos a utilizar una tabla que se llama valor acumulado, que sería la tabla del valor ganado. La aplico. Aquí tenemos la tabla. Fíjense que tiene una serie de columnas muy particulares. Y nosotros vamos ahora a ajustar estas columnas. Inclusive vamos a hacer visible algunas, quizás otras que no son tan importantes para nosotros como usuario final. Y vamos entonces a ver cuáles son las que son de interés gerente para monitorear la salud del proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos entonces la tabla. Yo voy a guardarla con un nombre, de manera que la tengamos personalizada. Nos vamos entonces a guardar esta vista, tablas, guardar campos como nueva tabla. Y voy a colocarle indicadores de salud del proyecto. Indicadores de salud del proyecto. Observen que traen unas columnas bastante particulares. Por ejemplo, tenemos nuestra estructura de desglose de trabajo, y aquí tenemos entonces la primera columna que se llama valor ganado, que esta es la columna que le da nombre a esa metodología. Y aquí el proyecto, por ejemplo, identifica como costo planeado de trabajo planeado. O sea, es el valor planeado de nuestro del trabajo que he realizado hasta ahora. O sea, lo que yo he realizado hasta ahora tenía un valor planeado de 15 millones. Ahora, ¿cuánto me está costando lo que yo he hecho hasta ahora? Sería el valor acumulado, que es el valor o el presupuesto de lo que yo he hecho hasta ahora. Fíjense que son de 15.534.000. Este es el costo actual del trabajo realizado. Pero quizás esta columna no me dice mucho a mí como usuario final. ¿Cuáles son me interesan realmente? Y de hecho voy a ocultar estas un momento, ¿verdad? De esta manera que dejemos solamente las que sean de interpretación rápida. Estas quizás son las que más me interesan. Por ejemplo, fíjense, me interesan estas dos primeras, que son las variaciones, que es la variación del plan o la variación de la programación o el cronograma, y la variación de los costos. Fíjense que cómo se interpretan ellas.
Si está negativa, significa que estamos fuera del plan. O sea, no estamos saliendo fuera del plan. Pero fíjese, por el monto, es poco el tiempo que nos estamos retrasando en el proyecto. Nos estamos saliendo inclusive de la fecha planeada, ¿okay? Que tenemos en el cronograma de nuestra línea base. Y eso es lo que me está indicando esto. Mira, estamos ahorita fuera del cronograma. Por el monto te indica qué tanto está saliendo del cronograma. Y la variación del costo, si es negativa, significa que está saliendo del presupuesto. ¿Por qué? Porque fíjense que ahora el costo estimado al finalizar es de 31.336.000, cuando el costo planeado para finalizar era de 29.000. ¿Cuánto vamos a requerir entonces adicional? Si seguimos con esta tendencia, vamos a requerir 1.863.246. ¿Qué tan eficiente estoy siendo manejando los recursos y manejando en este caso el tiempo? Hay una columna que vamos a agregar que se llama en este caso, vamos a buscarla por la I, que quizás me interesa, que son estas que están acá. IRC es el índice del rendimiento del cronograma, ok, aquí se lo denomina, fíjense, inclusive aquí te puedes mostrar cómo se llama. Este sería índice de rendimiento de los costos, perdón. Ok, que te dice qué tan eficiente fuiste tú manejando los costos del proyecto. El valor ideal, 1. Fíjense que el proyecto vamos ahorita en 0,94. Significa que no soy tan eficiente y me estoy desviando en este caso, del presupuesto. Para llevar este valor a 1 es irreversible, por ejemplo, el cambio cuando llega a 0,80, pero estamos apenas en 0,94, o sea que yo puedo tomar los correctivos para volver a colocar este proyecto de acuerdo a lo presupuestado. Y para el cronograma, para ver si en realidad voy a poder cumplir con los tiempos, tengo que buscar un indicador que se llama índice de rendimiento del plan. Vamos a buscarlo aquí por la I. Buscarlo entonces ABCD. Buscamos aquí, entonces ahí está índice de rendimiento del plan. Ok, fíjense que este sería entonces índice de rendimiento de la programación o de lo planeado en el cronograma. Fíjense que vamos como 0,99, casi que estamos perfectos en la programación. Lo ideal es que el valor esté en 1, fíjense que inclusive lo tenemos a nivel de tarea, pero el proyecto me dice que tengo un desvío un desvío presupuestario. De aquí inclusive me está diciendo cuánto sería esa variación, cuánto requeriría yo si sigo con esta tendencia a finalizar, 1.863.246,29. Entonces tengo un desvío en cuanto en este caso mi performance o mi rendimiento, en este caso de los costos, y qué tan eficiente soy yo, por ejemplo, manejando en este caso el tiempo. Entonces recuerden que tengo unas variaciones permitidas hasta 0,85, pero el 0,85 y menos ya es irreversible que yo pueda terminar con ese presupuesto o que pueda terminar en el tiempo esperado. Fíjense que todavía estoy con la posibilidad de hacer correctivos para que estos indicadores puedan subir. Y entonces aquí fíjense que tenemos entonces algunos indicadores, por ejemplo, que serían de uso del parte del elemento, en este caso el gerente que esté evaluando el proyecto. Me evalúa cómo son mis variaciones, significa si estoy en el plan o estoy en presupuesto y qué tan eficiente fui usando los recursos, cuánto costaría el presupuesto finalizar y cuánto dinero adicional requeriremos para finalizar. Entonces esta tabla le dimos un nombre, ¿verdad?, que muestra la salud del proyecto. Y ahora, si no queremos ver otras tablas, por ejemplo, tenemos la visión general del proyecto. Y recuerden que yo puedo mezclar diferentes columnas. Yo puedo inclusive colocar algunas de valor ganado, por ejemplo, en la visión general del proyecto. De hecho, fíjense que hasta ahora comenzamos acá. Y ahora tenemos la siguiente fase, por ejemplo, en relación al terreno. Aquí tenemos la deforestación, donde tenemos 3 máquinas y 3 operadores de máquina, ¿verdad?, con un trabajo planificado de 300 horas cada uno. Ok, puede pasar también de que el proyecto no comience en la fecha esperada. Por ejemplo, aquí fíjense que aquí dice que comienza el 29 de septiembre, pero yo puedo indicarle que este proyecto, en vez de comenzar el 29, comenzó, por ejemplo, en octubre, la primera semana, el día lunes, la fecha efectiva de comienzo. Lo que hace entonces que si yo le digo que el proyecto se ejecutó, pero comenzando la semana posterior y se ejecutó un 100%, eso hace que tenga una variación, en este caso en el fin del proyecto. Ok, fíjense que ahora que el proyecto entonces ahora se va a finalizar posterior, y aquí no hubo una variación, quizás si vemos en las tablas, no hubo una variación del costo. Ok, no hubo variación del costo, pero sí hubo variación quizás en este caso, tampoco en la duración, ok, como tal en la duración, pero sí en la fecha, que afecta los comienzos y los fines de las tareas posteriores. Fíjense inclusive cómo afecta el resto de las tareas el que esa tarea se haya retrasado. A la deforestación afecta negativamente a las tareas posteriores. Supongamos que yo, para ganar tiempo, visto que me retrase una semana completa al cambiar la fecha, ¿verdad?, de inicio de esta tarea de deforestación, hace que se afecten las demás tareas. Yo, por ejemplo, en el asfaltado, fíjense más o menos que el asfaltado se ejecutó sin problema, con un 100%. Aceptar.
Un elemento que yo tengo a mano es usar horas extras. Por ejemplo, en los escombros, fíjense que hay un trabajo planificado de 400 horas en las máquinas y 400 horas en los aspiradores. Pero yo, de acuerdo con los equipos de trabajo, trabajamos en horas extras para ganar tiempo y tratar de acortar estos días que vamos de retraso, por ejemplo, para el resto de las tareas, producto del atraso en la deforestación. Si tú quieres informar horas extras, tenemos la columna horas extras. De las 400 horas, supongamos que 50 fueron trabajadas en horas extras por las máquinas y los operadores. Y la tarea se completó en un 100%. Aceptar. Esto hace, fíjense que tenga una variación, en este caso de 1,56 días, que me puedo terminar con menos tiempo, ¿ok? Porque estamos trabajando en horas extras. 50 horas extras por parte de las máquinas me ahorra, en este caso, casi 2 días de trabajo. Y así, por ejemplo, yo informo las horas extras. Pero ¿qué pasa si trabajo con horas extras? Esta tarea, al haber trabajado con horas extras, se genera una variación en el costo. Si nos vamos a tablas, ok, bueno, vamos entonces a control presupuestario. Fíjense que el haber usado entonces esas horas extras para los escombros genera una variación de 10.000 bolívares, que será el producto de la diferencia de las tasas de los operadores y sus 50 horas de trabajo. Dado que las máquinas no tienen horas extras, pero sí los operadores de máquinas tenían una tarifa preferencial. Entonces observen que hasta este punto yo voy a el avance, vamos ya en el 16 de noviembre. Entonces si yo quiero actualizar mis datos a esta fecha, 16 de noviembre, entonces nos vamos a proyecto, actualizar el proyecto y que me actualicen los datos hasta el 19 de noviembre. 19 de noviembre, perdón. Octubre, vámonos entonces a noviembre 19. Aceptar. Y ahora me actualiza los datos al 19 de noviembre. ¿Cómo estaría el proyecto si informé el avance a esta fecha? Fíjense, si a esta fecha llevamos entonces un 54% completado del proyecto. La ejecución hasta ahora financiera es de 22 millones, faltando por ejecutar 8 millones. El costo estimado al finalizar este proyecto es de 31 millones de bolívares, de acuerdo a las variaciones que he tenido hasta ahora. ¿Y cómo estamos desde el punto de vista de los indicadores del valor ganado? Vamos entonces a vista, tablas, salud del proyecto. Vamos a buscarla por acá, creo que control de duración. Bueno, vamos a buscar aquí más tablas. Y habíamos grabado una nota que se llamaba salud del proyecto. Aquí seguimiento, vamos a buscarla acá. Creo que no la había guardado efectivamente, pero podemos buscar acá. Aquí está, indicadores de salud del proyecto. Disculpa, aquí la tenemos guardada. Indicadores de salud del proyecto. Aplicar. Y observen ahora cómo están ahorita, por ejemplo, las variaciones. Fíjense que, por ejemplo, la variación del plan ahora aumentó mucho más en negativo. Significa que me estoy saliendo, en este caso, del cronograma, pero ya considerablemente. Y también tengo una marcada variación en cuanto al presupuesto. Y en cuanto al rendimiento, fíjense que voy ya por 0,92 en rendimiento del plan o del cronograma y 0,95 en rendimiento o mi desempeño en el manejo de los costos del proyecto. Ok, así fíjense que a medida que vamos avanzando, él te va mostrando diferentes indicadores. En este caso, estos son los avances que tenemos hasta ahora desde el punto de vista de los indicadores, pero tenemos otras tablas que podemos ver, por ejemplo, cómo vamos con respecto al trabajo. Llevamos un 37% del trabajo del proyecto. Tenemos un trabajo previsto de 6.975 horas, pero llevamos una variación de 14 horas. Hemos ejecutado hasta ahora 2.618 horas de trabajo, quedando por ejecutar 4.371 horas. Y en base a la duración, control de duración, si nos vamos aquí a control de duración, fíjense que hemos avanzado en tiempo, ok, 97 días, 97,28 días, faltando para ejecutar el proyecto 81,81 días. Y la variación del tiempo va a ser hasta ahora, fíjense que la variación de fin es de 11,21 días, o sea que voy retrasado 11 días y medio, ok, porque por producto de las variaciones y elaboraciones, sobre todo en el caso de las tareas que fuimos avanzando inicialmente, como fue la tarea de la deforestación, que hizo que el proyecto se atrasara, en este caso varios días. Fíjense que tuvo una variación de 10 días y a partir de acá fue que entonces empezaron las tareas a retrasarse en forma de cascada, porque esta tarea era una tarea crítica que era la predecesora de otras tareas que eran dependientes de ella. Okay, con lo que tenemos hasta ahora, fíjense que tenemos entonces los diferentes informes que podemos presentar. Yo les comentaba que esos informes podían ser simplemente tomando la hoja de cálculo y llevándola a Excel, simplemente copiar y pegar, por ejemplo, todas las columnas y presentarla en ese programa que quizás es un programa común en todas las máquinas, que en este caso que es Excel. ¿Okay? O
también podemos entonces, de acuerdo a la información que tenemos hasta ahora actualizada, fíjense que la actualización la tenemos ahorita el 19 de noviembre, puedo crear informes, por ejemplo, informes de avance, que pueden ser, por ejemplo, recuerden que si quiero uno nuevo, le decimos nuevo informe en blanco, entonces, por ejemplo, informe de avance, aceptar, y aquí podemos entonces, ahora vamos a quitar esta división de acá, aquí tenemos entonces el diseñador de informe, ok, y recuerden que primero que todo pudiésemos ver los márgenes, cómo queremos los márgenes, la orientación del papel, si la queremos vertical o horizontal, el tamaño, por ejemplo, carta, si queremos ver los saltos de página, nos permitiría en este caso ver hasta qué límite tengo yo para colocar información en forma vertical o horizontal en una sola hoja. Por ejemplo, fíjense que este sería el área donde estaría la primera página y aquí están el resto de las páginas, similar al principio de Excel. Ahora, recuerden que tenemos, entonces podemos insertar imágenes, formas, gráficos y tablas. Por ejemplo, una tabla que puedo colocar puede ser, por ejemplo, el avance. Esta es la tabla que me coloca por defecto del proyecto. Y yo puedo escoger ahora de mostrar cierta información. Fíjense, aquí tengo, por ejemplo, el porcentaje de avance. Okay, yo puedo colocar entonces, escoger de la tabla, decir, mira, no me muestre, por ejemplo, la fecha de comienzo y fin. Quito comienzo, por ejemplo, y voy a quitar fin. Y puedo, por ejemplo, colocar acá, aparte del porcentaje completado, puedo ver entonces, por ejemplo, ver cuánto me está costando mi proyecto. Nos vamos entonces a la tabla de costos, vamos a buscarla acá en la parte superior, aquí tenemos costo, y podemos entonces indicarle acá cuál era el costo presupuestado, el costo previsto, lo tenemos acá, entonces el costo previsto en la línea base, fíjense que lo tenemos 29 millones, y que también me muestre, por ejemplo, el costo actual, que sería este. Tenemos entonces el previsto y el actual, y también puedo ver las variaciones del costo. Por ejemplo, vamos a buscar aquí variaciones del costo y que demuestra cuánto es la variación del costo que tengo hasta ahora. Si queremos ver, por ejemplo, algunos indicadores rápidos, por ejemplo, mira, este proyecto ya un 54% de avance. Inicialmente este proyecto tiene un costo de 29 millones, pero ahora tiene un costo de 30 millones con una variación de 1.102.000 bolívares. Y así también puedo crear una gráfica, por ejemplo, una gráfica, supongamos que yo quiero comparar en una línea, por ejemplo, en esta, yo quiero comparar, por ejemplo, en esta gráfica, fíjense que él te muestra unos valores por defecto, pero yo quisiera comparar, por ejemplo, el trabajo, fíjense, vamos a quitar acá y yo digo, mira, yo quiero mostrar acá, no el trabajo acumulado, ni el trabajo real acumulado, yo quiero mostrar, por ejemplo, el trabajo previsto. El trabajo previsto, vamos a colocar aquí trabajo, vamos a colocar aquí entonces trabajo, ok, el trabajo previsto. Entonces tenemos trabajo previsto, trabajo acumulado previsto. Fíjense que aquí sería la acumulación, aquí sería entonces la curva S del trabajo pero prevista, y yo puedo compararlo, por ejemplo, con el trabajo, ok, no, pero no previsto, sino el trabajo actual, el trabajo acumulado actual. Fíjense cómo se ha ejecutado el trabajo actual de acuerdo y en relación al trabajo previsto hasta ahora. Fíjense que hay una diferencia. Aquí tenemos entonces, este era el trabajo acumulado, cómo se va comportando, y este era el trabajo previsto. Fíjense, inclusive estamos usando menos trabajo del que teníamos planeado. Y así podemos entonces crear diferentes informes, por ejemplo, con los avances, por ejemplo, de costos. Podemos crear un flujo de caja entonces ahora actualizado, verificar el flujo de caja que yo tenía de presupuesto versus cómo estoy ejecutando ahora, en este caso, los recursos en el proyecto. Y fíjense que en este caso recuerden que podemos crear informes y yo puedo inclusive recuperar los anteriores. Si me voy a crear informe y le digo los personalizados, aquí está que hicimos en la vez anterior, que es el informe gerencial del plan. Aquí tenemos el informe gerencial del plan, solamente que ahora tengo otro, que es el informe de avance. Vamos a buscarlo acá, personalizar, informe de avance. Tenemos algunos indicadores, por ejemplo, de la parte presupuestaria. Aquí tenemos una comparación de el trabajo previsto versus el trabajo acumulado real que tenemos hasta ahora. Y así podemos entonces combinar en estos informes diferentes elementos, inclusive como lo vimos en la vista anterior. Entonces, en resumen, fíjense que hasta ahora en nuestro proyecto tenemos todas las herramientas para presentar informes, ya sea que me vaya a diagrama de Gantt y simplemente esta hoja de cálculo la presente en Excel. Por ejemplo, si me interesa es presentar un resumen presupuestario, pero en una hoja de cálculo, me voy a control presupuestario. Acá tenemos entonces nuestro cuadro, simplemente lo que hacemos es que lo seleccionamos, ok, lo copiamos entonces esa celda, y si no vamos a Excel, por ejemplo, con un programa de soporte, podemos presentar sus informes en Excel con el estado actual del proyecto, incluyendo las columnas que sean de interés, en este caso de la persona que va a ser el objetivo de esta información. La idea es que ustedes puedan practicar
con el ejercicio y ver entonces cualquier elemento que ustedes tengan duda, pueden entonces escribirnos para nosotros aclararla. Por ejemplo, fíjense que iba a pegar el reporte y aquí tenemos entonces el ajuste. Por ejemplo, ajustar acá, vamos a ajustar estas columnas y aquí tenemos entonces la información en una hoja de cálculo del informe presupuestario. Fíjense que lo tenemos, y quizás es más fácil para los usuarios que no manejan Project tenerlo en una hoja de cálculo. Para ellos después entonces es mucho más fácil quizás hacer sus presentaciones, ajustar los cuadros con mayor capacidad de gráficos o de combinaciones o de cálculos adicionales. Y aquí tenemos entonces una forma rápida de Excel presentar entonces la información presupuestaria o el estatus presupuestario del proyecto. Lo mismo podemos hacer para el trabajo y también lo podemos hacer para las duraciones. Fíjense, aquí tenemos entonces cómo se está ejecutando el proyecto hasta ahora, el costo ajustado del proyecto, lo que tenemos previsto, las variaciones presupuestarias, lo real y lo restante. Y así podemos agregar otras columnas, como por ejemplo, cuánto me va a costar a finalizar. Puedo irme entonces a la tabla ahora de visión. Aquí tenemos una columna final que nos habíamos marcado, que es el costo estimado a finalizar. La voy a copiar y me voy a ir a Excel, que fue una de las columnas que quizás me faltó colocar acá. Y aquí tenemos entonces ahora cómo sería la tendencia de este proyecto si seguimos con este comportamiento de la ejecución hasta ahora. Fíjense que ahí tenemos entonces ahora sí la información completa presupuestaria y cuál sería el costo estimado de finalizar este proyecto. Hasta ahora ven 30 millones, pero de acuerdo a las variaciones que ha tenido presupuestaria, este proyecto tiene una tendencia para finalizar en 31 millones de bolívares. Entonces fíjense que es una forma rápida de presentar la información en Excel. Que te podemos presentar información en Excel, inclusive está más cómodo porque tenemos la posibilidad de llevar rápidamente la información desde Project hasta Excel. Bueno amigos, vamos a sacarle provecho entonces a este ejercicio y cualquier cosa entonces vamos a estar en contacto interactuando entonces con las dudas que se le puedan presentar a lo largo de la ejecución de todos sus videos y de la práctica completa. Salud amigos y feliz día.